Mira, en las teorías de la expansión territorial israelí que desarrolla Nur Marsalá, habla justamente de los revisionistas, estos que vienen de Jabotinsky, que vienen de Menachem Begin, que fue primer ministro de Israel, que había sido miembro también del Irgun, grupo terrorista que se dedicaba a asolar a las poblaciones de la región, y que han trabajado para la idea de conquistar territorialmente. Es decir, para materializar esta idea que, como tú bien dices, pues la verdad es que suena bastante difícil. Pero considerando que Netanyahu apela a citas bíblicas en sus discursos, y me imagino que también para fomentar el apoyo, el capital social de los evangélicos, más allá del sionismo judío, del sionismo cristiano también, y lo que decía en este momento el ministro de la diáspora y de la lucha contra el antisemitismo del Estado de Israel, la necesidad de volver a hacer una operación territorial, una operación terrestre en el Líbano. Recordarle a la gente, querido Roberto, cuando dicen que el Hezbollah es terrorista, que Hezbollah se crea en un contexto e inspirado en la resistencia contra la ocupación ilegal de Israel dentro del Líbano. Es decir, originalmente no es Hezbollah el que atacaba a Israel. Israel entra en el contexto de la guerra civil desde 1978 y con el pretexto de perseguir a los palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, a los de la OLP, al grupo de Yasser Arafat, pero se queda. O sea, no solamente es que llegan y bombardean y acaban con la resistencia palestina, que desde el norte de Israel o desde el sur del Líbano bombardeaban al norte de Israel o atacaban al norte de Israel, sino que Israel entra y con el pretexto de perseguirlos se va apropiando por lo menos hasta el río Litani, desde la línea azul hasta el río Litani, y que Hezbollah se crea para resistir. Y que además, operación Litani famosa, ¿no? Sí, y que además la pregunta sería, ¿se puede considerar terrorista a una organización que combate contra soldados o contra civiles armados? ¿O hasta dónde se puede considerar a un civil armado como civil realmente en un ambiente hostil, en un ambiente de combate, de batalla? Y esto te lo digo pues porque finalmente si Israel nuevamente se plantea la operación, la incursión terrestre, diciendo, descalificando al Líbano como un estado legítimo y para quedarse ahí, me parece que entonces los grupos de resistencia, lejos de desaparecer, pues se van a fortalecer. No sé qué piensas de esta hipótesis o de esta hipótesis que estoy planteando. Es decir, lejos de debilitar el Hezbollah, va a fomentar la presencia y la creación de más movimientos, porque este es el origen del Hezbollah. Yo creo que Israel tendría que aplastar todo el Líbano para que entonces no sea un efecto boomerang, pero si no aplasta todo el Líbano y se apodera del Líbano, va a ser un efecto boomerang porque va a quedar como un agresor que trató de invadir un país y al tratar de desprestigiar a Hezbollah, pues Hezbollah va a tomar más fuerza. Pero bueno, eso ya sería especulativo. Contestando a tu pregunta, creo que los gobernantes y los estudiosos, pero sobre todo los medios de comunicación, no deben de estupidizar o ser estúpidos o creer que son tan estúpidos los pueblos. Hay que respetarlos. Probablemente puede ser que sean ignorantes, pues sí, pero hay que respetarlos. Algunos, no todos, pero hay que respetarlos a todos. Y si Hezbollah se creó por algún motivo no genuino, auténtico, bueno, pues hay que respetar al pueblo libanés, porque el pueblo libanés ha votado por Hezbollah y no ha votado 1 o 2 o 3 o 4 años, sino lleva décadas de existencia y además cuenta con la simpatía de una gran parte del Líbano. Entonces, si esta gente le ha votado y ha confiado para sus resoluciones no militares, no solo militares, sino políticas, pues entonces consideraríamos estúpido a ese pueblo, lo invalidaríamos y al invalidar a Hezbollah estaríamos aplastando al pueblo que ha votado por él,
porque no es un grupito terrorista loco que anda tirando misiles, sino que es una fuerza, como lo dije hace un rato, una fuerza que va más allá de un ejército formal, paramilitar o como lo quieran llamar, que está a la par del ejército de Líbano, que es más poderoso, pero que finalmente no se combaten entre ellos, sino incluso tienen una cuestión de solidaridad y de convivencia. Y hay que también aclararle a la gente que Hezbollah, a través de todos estos años y de su creación, pues tiene clínicas, tiene escuelas, tiene centros de ayuda humanitaria, tiene hospitales donde se cura la gente, tiene hasta un museo. Tiene hasta un museo en donde los turistas occidentales van y se toman fotografías. O sea, si fuera un grupo terrorista, bueno, pues cada vez que entraran al museo a lo mejor se los comía el monstruo. Pero no, es toda una organización social y política que va más allá simplemente de estas actitudes que solo quiere poner y además en entredicho Israel y la prensa occidental. No, no se puede considerar un grupo terrorista así nada más. Y si le llegáramos a comprobar que sí, que yo en lo personal diría sí, tiene un comportamiento terrorista, insisto, pues está peleándose contra un terrorista mayor que es Israel. O sea, no podríamos, en caso de que le pusiéramos el calificativo terrorista a Hezbollah, que tiene muchas actitudes y conductas, habría forzosamente que decir que el gobierno israelí, no solo con Netanyahu, sino todo el gobierno israelí desde 1947, 48, que se empieza a crear, ha sido megaterrorista. Entonces, bueno, si dicen que es megaterrorista Israel desde su creación, con todo gusto díganle terrorista Hamas y también a Hezbollah. Pero entonces tenemos que entender muy bien que están en una guerra donde asesinar gente es un común denominador en ambos lados, solo que Israel, pues es algo así como esta cosa y Hezbollah es como un puntito. Y perdón por ser didáctico, pero creo que quiero dejarlo bien claro, ¿no? No tiene nada que ver lo que hace Hezbollah con la actitud israelí. Y sobre todo en la financiación de su inteligencia Mossad, que está prácticamente en todo el planeta. Jesús. Roberto, querido, ahora que mencionas al Mossad y el trabajo de inteligencia que hacen, ¿qué pasó con Irán? Porque acá me queda claro que van a la casa del Hezbollah, y si no van a la casa del Hezbollah, por lo menos a la casa con Z y a la casa con S, o sea, entran al sur del Líbano y entran a cazar al Hezbollah, van eliminando, o sea, sí lo han herido de gravedad, le han herido fuerte. Una ventaja que tienen estos grupos islamistas que se inspiran en aquellos grupos de allá de los años 20 de las hermandades musulmanas, de la Sanusilla y todos estos que se crearon para combatir el imperialismo francés, italiano y británico principalmente. Algo que tiene positivo para su propia supervivencia es que tiene cuadros de reemplazo y tienen una formación que les permite que cuando eliminan a las cabecillas tienen un cuadro o tienen cuadros que los van sustituyendo, y eso garantiza la permanencia en la lucha de estos grupos de resistencia, pero están heridos en este momento de muerte. ¿Qué pasa con Irán? ¿En qué momento Irán, uno, que ha perdido capacidad para disuadir a Israel, que había ganado, me parece, a partir del 13 de abril, no sé si estoy de acuerdo al respecto, pero me parece que el 13 de abril Irán ganó un montón de reputación en cuanto a su capacidad para disuadir a Israel, sobre todo porque Israel ya no le respondió. Es decir, Israel ya no tuvo cómo defenderse o cómo intentar pues una retaliación contra Irán después de los ataques iraníes del 13 de abril, pero luego después va y le asesina a Ismael Haniyeh, el líder de Hamas que se encontraba en Teherán. Y Roberto, yo tengo mis dudas que lo de Reisi y Abdollahian, su ministro del Exterior, haya sido un accidente, y más ahora que vemos el tema de los beepers, no sé hasta dónde fue accidente u occidente, pero
me parece que en la medida que Irán prometió y prometió y blofeó y habló y habló y habló y habló y habló de que iba a poner a Israel en su lugar y que eso de Haní ya no se iba a quedar así, y después no pasó nada, y después el nuevo presidente de Irán ha resultado más moderado y ha dado gestos de que quiere bajarle la tensión con el occidente, creo que perdió capacidad de disuasión, porque Israel no solamente no dejó de masacrar a la gente en Gaza, no, pues ahora estamos viendo la escalada brutal contra el mismo Hezbollah. La pregunta es, ¿en dónde está Irán? ¿Cuál es la lógica detrás de que Irán esté pues un poco congelado? Prudencia estratégica, Roberto, tú que conoces la idiosincrasia de la cúpula política iraní, prudencia estratégica o que de plano tiene miedo a que Estados Unidos y Reino Unido y Francia, que le han amenazado, intervengan contra Irán. Mira, yo creo que podría haber 4 líneas o hasta más de investigación para contestar esa pregunta, ¿no? La primera Wow. es que yo creo que podría haber algunos elementos que podrían llevarnos a pensar que ambos están coordinados. Y algún amigo cuando yo estaba en Irán me dijo es que los extremos al final de las cosas, al final de los tiempos se tocan, los extremos se tocan porque se necesitan. Si te fijas, la existencia de Israel siempre en una cuestión ontológica o metafísica necesita de un enemigo externo, igual que Irán. Siempre el enemigo externo, el gran Satán, es o Estados Unidos y su hijito Israel o viceversa. Y de la otra forma, Israel, pues justamente lo estabas leyendo ahora en la cita que hacías de este ministro en la diáspora, invasión por parte de iraníes prácticamente, ¿no? Que le pagan a los chiíes de Hezbollah para invadir Israel. Entonces, bueno, es muy necesario. Entonces, ambos como son necesarios, probablemente pues estuvieran ahí compinchados, estuvieran en complicidad, y esto es un show que nada más asusa a sus propios pueblos, y ahí los tenemos desde 1979 a la fecha. Podría ser una línea. La otra línea de investigación podría ser que efectivamente pues, le tenga miedo. No lo creo así porque creo yo que esto es mucho más complejo. Tanto Israel como Irán tienen un gobierno multifactorial en donde por dentro se están peleando y no se ponen de acuerdo. Pero lo que yo sí creo que es lo que está pasando es que los iraníes tienen una retórica muy, muy en el fondo milenaria, que va más allá de la cuestión musulmana, que lleva 3000 años y que saben seducir a la gente, que saben hacer una cosa que se llama tarof, que es una cortesía completamente falsa, son unos magazos de la lingüística, y entonces con ese arte florido de hablar, pues realizan negocios, realizan las cuestiones incluso geopolíticas, o sea, esa costumbre o esa tradición permea. En pocas palabras, en México se diría es que son puros habladores, ¿no? Desde que yo llegué, pues tienen diciendo y prometiendo que mañana van a desaparecer a Israel, lo van a dejar en llamas, y cuando cubrimos nosotros la guerra del 2014, durante 50 días, fueron misiles todos los días contra la franja de Gaza. Bueno, el líder supremo de Irán decía que Dios iba a acabar, que si no iba a acabar Dios con ellos, bueno, pues entonces la tempestad de misiles desde Irán, pero nunca ha pasado absolutamente nada, nada de nada. Inclusive he sido crítico en la respuesta que tuvo en abril Irán a enviar 300 drones, misiles de cruceros balísticos para hacerle un hoyo a una pista de aterrizaje y algunas otras cosas, y punto. No es creo yo, una respuesta proporcional al tamaño de lo que había hecho Israel con Irán. Pero bueno, pues esa es la retórica, y lo que creo es que efectivamente tanto Irán como Israel tienen la destrucción asegurada, la tienen. Y ninguno de los dos, creo, y no lo vamos a ver, creo
en un 90%, que se lleguen a pelear directamente, porque ambos tienen pues la destrucción asegurada. ¿Por qué? Porque Irán en estos últimos 10 años ha creado una red de misiles que no van a ser, eh, bueno, van a dejar en llamas a Israel efectivamente, ¿no? Y va a desaparecer Israel y va a desaparecer junto con Israel Palestina también, porque sería tremendo un ataque de Irán contra Israel. Pero Irán sabe también que Israel tiene la tecnología suficiente para que antes de que caigan toda esa lluvia de misiles que no va a poder detener la cúpula de hierro, pues Irán también va a ser destruido por lo menos sus 5 principales ciudades y Irán también va a quedar en llamas, sobre todo por las bombas nucleares que tiene Israel. Entonces, ambos no se van a tocar. Israel quizá la tenga un poco más fácil porque sabe que podría tener el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Arabia Saudí incluso. Recordemos que en Arabia Saudí este abril hubo bases para levantar y derribar los drones que lanzó Irán, Jordania incluso. Pero aún así no creo que se atrevan. Entonces, por ahí todo lo demás que oímos de Irán es retórica y me parece de muy mal gusto y me parece una forma de traicionar a la causa palestina, porque cuando tú escuchas a un líder decir, no, nosotros los vamos a defender, nosotros los vamos a ayudar y estamos con ustedes hasta la muerte, pero pasa el tiempo y no pasó absolutamente nada, amenazó, y también esta es una crítica para Hezbollah, amenazaron a Netanyahu el 7 de octubre diciendo que si se les llegaba a ocurrir la invasión terrestre a la franja de Gaza, iba a haber muerte, destrucción y fuego en Israel. ¿Y qué pasó? Israel pues, prácticamente se burló porque poco a poco se metieron a la franja de Gaza, tan se metieron que destrozaron la franja de Gaza y tienen arrinconados a 1.200.000 personas en Rafah como si fueran ratones y los tratan como peor que seres vivos. Entonces, sí, me parece de muy mal gusto toda esta retórica que solamente ayuda a la violencia y que no cumple, porque si cumpliera alguna vez, Israel por lo menos hubiera tenido un estate quieto, un alto, y las cosas podrían incluso ser más, pues muy diferentes, a lo mejor hasta un acuerdo de paz y ya mejor no se toca. Pero Irán ha funcionado como un punching bag de Israel y nunca le ha puesto el alto, solamente en palabras. Y la cuarta línea sería que dentro de Irán hay una línea muy dura que obedece o que simpatiza más con Rusia y con China, que le hace caso y que no quiere la injerencia de Estados Unidos y que si eso significa muerte a Israel, pues entonces van a decir muerte a Israel. El problema es que Rusia no dice muerte a Israel y entonces pues ahí hay un problema difícil. Dos, dentro de esa misma línea de investigación, hay otra línea que le encanta, bueno, a la mayoría de los iraníes le encanta Estados Unidos. De los concursos de visa que tiene Estados Unidos, los que más concursan para obtener una visa y una residencia en Estados Unidos son los propios iraníes, a pesar de que vemos en la televisión o en las imágenes que pisotean y queman la bandera de Estados Unidos, pero esa es la versión gubernamental. La mayoría de la sociedad le gusta vivir con Occidente, como Occidente, y le gustaría vivir en Estados Unidos. Y entonces hay una línea también que quiere y que le sonríe y que quiere ser como Estados Unidos y que podría estar traicionando las bases de la revolución islámica dentro de Irán. Y esos podrían tener la alianza con el Mossad, con Israel, y esos podrían haber sido incluso responsables de la muerte de Raisi. Yo lo dije mucho, me parece ser una irresponsabilidad que podría ser incluso un delito, que un presidente viajara en un helicóptero carcacha cuando tienen muchísimo dinero los iraníes y no podrían apelar a que por las sanciones no tenían piezas para reparar un helicóptero cuando están construyendo, ya lanzaron un satélite al espacio y no tienen para reparar un helicóptero en el que se cayó Raisi. No, efectivamente ahí hay unas serie de cuestiones muy turbias en las que te hacen dudar que esto haya sido un accidente. Uno,
Y fíjate por dónde van las cosas, que el hijo del líder supremo, de la actualidad, el señor Jamenei, el hijo, eh, quiere ser pues el nuevo líder supremo, o por lo menos, aunque no sea el que esté bajo la injerencia del hijo. Y el hijo, dentro de la sociedad iraní, tiene mala fama, sobre todo para los intelectuales y para los críticos, porque este señor, a pesar de ser el hijo del líder supremo, que es muerte Estados Unidos y muerte Israel, este señor ha fomentado la corrupción y tiene mucho, es toda la crítica que hace la parte intelectual de Irán, tiene mucho que ver con los intereses estadounidenses, con los intereses neoliberales y capitalistas de Estados Unidos, y le gusta todo este mundo occidental, y él quisiera que cuando se muriera su padre, él tomara las riendas del país. Y curiosamente, Raisi, porque yo estuve ahí, Raisi era uno de los candidatos favoritos para el Consejo de Sabios para sustituir al líder de Irán. ¡Oh, qué sorpresa que de pronto se cae en el helicóptero! Y curiosamente, el hijo, que es mal visto incluso por su padre, pero que no le puede poner el alto porque tiene mucho poder en la Guardia Revolucionaria, el hijo le quiere guiñar el ojo a Estados Unidos. Y mira lo que estamos viendo con Pezeshkian, el nuevo presidente de Irán. Parece ser que quiere regresar al acuerdo nuclear y parece ser que quiere negociar con Estados Unidos. Cuestión que la otra línea, que obedece a las directrices de Rusia, no quiere. Dentro también hay una guerra terrible, y que esa guerra terrible los va a llevar, si no se ponen de acuerdo, pues también a una coyuntura que puede ser muy peligrosa para Irán y para el mundo entero, porque así como son de extremistas en Israel, que también nos pueden llevar a un peligro para el mundo entero, que una locura de Netanyahu por desesperación apriete el botón nuclear y ataque a Irán de una vez por todas, porque es lo que quiere Netanyahu, tender trampas para traer a Irán para que se haga una guerra mayor. En Irán también habría unos cuantos locos que ganas no les faltan para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te contesté analizando los diferentes puntos que podría pasar.